Buenos días, feliz sábado. Qué bonito poder saludarles nuevamente el día de hoy, que es el día santo del Señor. Vamos a dar comienzo al círculo de oración. Vamos a tener un tema para reflexionar. Más bien es un estudio. Y quiero comenzar con una oración para que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos dirija. Los que me puedan acompañar desde sus hogares, favor de estar reverentes para orar. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por la presencia, la bendición y la dirección del Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque tú siempre escuchas nuestras oraciones, siempre estás atento a cada detalle de nuestras vidas, nos cuidas, nos proteges, nos bendices, nos diriges y nos ayudas en todo momento. En esta hora, Señor, yo te quiero pedir que permitas al Espíritu Santo que sea el quien dirija este círculo de oración de principio a fin, para tu gloria y tu honra, Padre, y ayúdanos para que nosotros podamos entender y captar bien el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre la mujer encorvada. Vamos a hablar del capítulo 13 de Lucas, que ahí menciona dos parábolas. Y vamos a estar hablando de varios detalles también. Y quiero que me acompañen desde sus casas con la Biblia, todos los que puedan, a Lucas capítulo 13 y vamos a comenzar a leer. Dice así la palabra de Dios, Lucas capítulo 13. En este mismo tiempo estaban allí unos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos eran más pecadores que todos los hombres que habitaron en Jerusalén? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Vemos aquí que en ese versículo 4, cuando nos habla de los 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé, nos menciona ese número 18 por primera vez. Quiero que tomen eso en cuenta, y también pues que nos habla de la torre de Siloé. Y esa palabra Siloé tiene la misma raíz que Silo, y Silo significa características del Mesías, y Siloé significa tranquilo o apacible. Y esa palabra también la podemos ver en Génesis 49:10. Vamos un momentito a Génesis 49:10. Y nos dice así la palabra de Dios en Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esa palabra Silo hace referencia al Mesías. Seguimos acá con la lectura. En el verso 5, no les dije que ese verso 5 es una repetición exactamente igual al verso 3. Y dice: os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y cuando Dios nos resalta, nos repite algo dos veces o más, significa que es algo importante. Y ahí nos está diciendo, nos está dando un llamado al arrepentimiento, a ese último momento, esa última oportunidad de que te arrepientas de tus pecados, de que confieses tus pecados a Dios, para que Él te los perdone, y que si de momento mueres de repente, pues tú mueras salvo, tú estés bien. Y ese es un llamado al arrepentimiento. Y continuó leyendo, dice el verso 6. Dijo también esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, estos 3 años he venido a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué ocupan la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala aún este año hasta que cabe a su alrededor y le eche estiércol. Y si da fruto, bien, y si no, la cortaré después. Y vemos ahí que nos habla del estiércol, que de esa última oportunidad también para esta higuera que no quería producir frutos, esa última oportunidad que le dan.
y habla del estiércol, y ahorita vamos a ver algo en detalle en el Levítico que nos habla también sobre el estiércol, para que veamos cómo todo se va relacionando. Es como un rompecabezas, que tú vas acomodando las piezas y vas viendo imágenes. Seguimos leyendo, dice: y enseñaba en una sinagoga en sábado, y he aquí había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad hacía 18 años, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Vimos ahí que se hizo mención del número 18 por segunda vez. Dice: y aquí había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad hacía 18 años, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podría enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso sus manos sobre ella, y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el príncipe de la sinagoga, respondiendo indignado, porque Jesús había sanado en sábado, y dijo a la gente: 6 días hay que se debe trabajar, en estos pues venid y ser sanados, y no en un día sábado. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata el sábado a su buey o a su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás había atado 18 años. Si Satanás la había atado por 18 años, nuevamente nos repite el número 18. Y si le había atado Satanás, entonces estaba atada por pecado. Esa enfermedad se llamaba pecado. No debía ser desatada de esta ligadura en el día de sábado. Cuando nosotros vemos aquí ese número 18. Es interesante porque Jesús le está dando estas parábolas al pueblo judío, a los fariseos. Y para este pueblo los números tenían un significado. Y cuando yo busqué en el libro Strong, lo tengo ahí, el numerito de la palabra es el 8083, y la raíz de la palabra es chemoné, que se deriva de chamán. Y ese número 18, aparte de significar que es derivado de el valor numérico que tiene como 18 o sus dividendos entre 18, también simboliza gordura, aceitoso, brillante por la grasa. Y es interesante porque en el Nuevo Testamento solamente se menciona en 3 ocasiones, y es precisamente en este libro de Lucas, en el capítulo 13. Sin embargo, en el Viejo Testamento se menciona 27 veces. Y busqué una de las veces que se menciona en el Viejo Testamento, que es en Jueces 3, versículos 14 al 22. Y vamos a ver ahí cómo también tiene relación con lo que estamos leyendo acá. Jueces 3, capítulo 3, versículos 14 al 22. Leemos aquí. Dice, el 12 nos habla de que los hijos de Israel habían vuelto a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová esforzó a Eglón, rey de Moab, contra Israel, para que todo lo que habían hecho malo ante los ojos de Dios, y juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y fue y hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmas. Y los hijos de Israel sirvieron a Eglón, rey de los Moabitas, por 18 años. Se menciona ahí del número 18. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera. Este nombre Ahod simboliza estar unidos. Y vamos a ver al final del tema cómo todo se relaciona también. Pero para que lo tengan en mente, Ahod simboliza estar unidos. Hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se ciñó debajo de su ropa, sobre su muslo derecho. Y trajo el presente a Eglón, rey de Moab. Y Eglón era un hombre muy obeso. Vemos ahí gordura nuevamente, porque era un hombre obeso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal, y dijo: Rey, unas palabras secretas tengo para decirte. Él entonces le dijo: Calla. Y salieron delante de él todos los que estaban. Y se acercó Ahod a él, el cual estaba sentado solo en una sala de verano. Y Ahod dijo: Tengo palabra de Dios para ti.
Él entonces se levantó de su silla, mas Ahod metió su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. Y la empuñadura también entró tras la hoja, y la grosura encerró la hoja, que él no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y vemos ahí cómo menciona esa grosura de la cual estábamos hablando, que representa ese número 18 y el estiércol. Y esto pues rápidamente ¿a dónde nos lleva? A Levítico, a donde se daban los sacrificios. Entonces cuando vamos a Levítico capítulo 4, en el versículo 31, es interesante porque nos habla de los sacrificios, y el animal lo sacrificaban, le sacaban la sangre y la sangre la rociaban en el altar, pero la grosura, la grasa, el intestino y el estiércol, todo eso lo sacaban fuera de la ciudad, fuera del campamento, de la misma forma que Jesús fue sacado fuera de la ciudad para ser crucificado. Y eso lo ponían en el lugar donde tenían las cenizas, que era un lugar limpio, y ahí lo quemaban. Y es interesante porque Levítico 4, versículo 31 nos dice: y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la quemará sobre el altar en olor de suavidad a Jehová. En otras versiones dice de olor agradable a Jehová. Y esto era un versículo que antes yo lo leía y no lo entendía, porque yo decía, ¿cómo es posible que a Dios le guste la grasa? ¿Por qué será que a Dios le gusta la grasa? Porque el verso dice que era de olor agradable a Jehová. Y es porque esta grasa representa el pecado, representa lo malo, las cosas malas de la humanidad. Por eso es que se quemaban, y por eso es que ese olor es agradable a Dios, porque es el perdón de los pecados, es cuando se queman, se consumen los pecados. Por eso es que menciona ahí que es de olor agradable a Jehová. Y vemos esa referencia de la grosura que estuvimos hablando del número 18 en el libro de Lucas. Y entonces en esta parábola de la mujer encorvada, ella estuvo 18 años con esa enfermedad, 18 años con el pecado, con la grosura del pecado cargando sobre ella. La mujer en Apocalipsis 12 nos dice que la mujer representa a la iglesia de Dios. Y entonces cuando aplicamos esta parábola, pues una iglesia que por muchos años ha estado enferma del pecado, con la enfermedad del pecado, pero Jesús se encuentra con ella y le dice, se compadece de ella, tiene misericordia de ella, y dice que la tocó y se sanó inmediatamente. Y este evento va a ocurrir, hermano, va a ocurrir en la segunda venida de Dios, cuando Jesús venga por segunda vez a buscar a su pueblo, a su iglesia. Y esta iglesia que ha sufrido de esta enfermedad, de la grosura del pecado, va a ser sanada también como lo fue la mujer encorvada. Y eso es una esperanza, una bendición para cada uno de nosotros. Es un llamado, esta lectura es un llamado al arrepentimiento, porque hablamos de la segunda venida de Dios, de esa última oportunidad para arrepentirnos, esa última oportunidad que le dieron a la higuera de arrepentirse. Y nos habla de esas 18 personas que murieron bajo la torre de Siloé. Vimos que Siloé significa al Mesías, y nos habla de ese juicio y cómo todo se relaciona. El llamado para hoy es un llamado a arrepentirte, porque hablamos de esa segunda venida y a veces quizás la podamos ver en un tiempo futuro cercano, pero no mañana, no pasado mañana, porque hay muchos eventos que no han ocurrido todavía. Pero si tú falleces hoy, si tú falleces mañana, tú no sabes cuándo va a ser ese último día tuyo. Así que la invitación hoy es a que te arrepientas de tus pecados, que pidas perdón a Dios, que entregues tu vida a Dios, a Jesús, que permitas que sea Dios quien entre en tu vida y que trabaje el Espíritu Santo en tu vida, para que cuando esta segunda venida Jesús venga, o si te toca morir hoy, mañana, cuando sea, te vayas preparado, tengas esa última oportunidad y que la aproveches, que la aproveches y que hagas que ese sacrificio de Jesús, de cuando Él murió fuera de la ciudad, de la misma forma que sacaban el estiércol y la grosura, y se quemaban esos pecados y es todo lo malo afuera, ese sacrificio que Él sufrió por ti, por mí, que valga la pena.
Arrepiéntete, hermano, arrepiéntete de cualquier pecado que tengas y dale la gloria a Dios, esa bendición, esa esperanza tan maravillosa, ese plan de salvación que se hizo para nosotros. Aprovechemos esta oportunidad, pidamos perdón a Dios y pongámonos en sus manos, porque no sabemos cuándo nos toque irnos. El día que nos vayamos en paz, nos vayamos tranquilos, con la satisfacción de que cuando despertemos vamos a estar en las manos de Dios, vamos a vivir en el cielo para toda la eternidad. Feliz sábado, que Dios les bendiga y qué gusto que todos podamos aprender cada día de la palabra de Dios y poder compartir estos conocimientos que quizás ya ustedes los conocen, pero para mí son emociones porque son cosas que aprendo cada día y es en este estudio de la Biblia que uno va descubriendo estos tesoros maravillosos. Dios les bendiga y cuídense mucho, los quiero un montón, de verdad que sí, que pasen un feliz sábado.